poco sui generis porque lo que va a tener es una mitocondria enorme. Entonces, esto que estoy dibujando sería parte de la membrana plasmática. Los transportadores GLUT, ya dijimos, son los que se encargan de permitir la entrada de glucosa. Esta glucosa, una vez que está en el citoplasma, en el citosol, ahí va a entrar directamente a la glicólisis. Déjenme escribir con otro. Entonces, la glicólisis o glucólisis va a ser la vía metabólica responsable de la degradación de la glucosa. Entonces, son una serie de 10 enzimas que van a trabajar de manera sucesiva hasta que finalmente formen como producto piruvato. Doctor, perdón, dijo que lo que estaba aquí en el cuadrito era los glúteos. Entonces, ¿en dónde estaban los SGTL? Están son los que ven directamente hacia la luz del intestino, son los que permitieron absorber la glucosa en primera instancia a partir de los alimentos, o en el riñón son los que permiten la reabsorción de glucosa para que no se vaya por la orina. ¿Sí? Sí, gracias. ¿De qué? Ok. De hecho, aquí tenemos los transportadores GLUT, ¿no? Ok. Entonces, en estas 10 reacciones sucesivas, ojo, la glucosa, ¿cuántos carbonos tiene? 6. 6. 6. Tiene 6 carbonos. ¿Y el piruvato? 3. 3 carbonos. Ajá. Así que realmente se van a formar 2 piruvatos. Ahora, ¿qué obtiene la célula al convertir la glucosa en piruvato? 2 Logra la ATP. 2 síntesis ATP. de 2 ATPs. Ajá. La síntesis de 2 moléculas de ATP. ¿A partir de qué? De 2 fosfatos y 2 ADPs. Ahora, no es el único producto de la glicólisis. La verdad es que se genera otro más. Ese otro más es NADH. NADH que se forma a partir de NAD. De hecho, se forman 2 NADHs también a partir de 2 moléculas de NAD. Este piruvato, una vez que se forma, dependiendo de si hay oxígeno o no, es hacia dónde se va a dirigir. Si hay oxígeno presente, entonces se irá a la mitocondria. Entonces podemos decir que en presencia de oxígeno, y hay O2 presente, se va a mitocondria. Y en mitocondria lo que yo voy a tener, decíamos, en esta célula súper deformada, va a ser una mitocondria enorme. Ok, ahora, si no hubiera oxígeno disponible, ¿qué va a pasar? Se va a la fermentación láctica, ¿no? Se va a la fermentación láctica. Ajá, exacto. Entonces, en ausencia de O2,
tendremos que echar a andar fermentación láctica. Y la fermentación láctica está compuesta por una sola enzima, la lactato deshidrogenasa. Aquí lo voy a escribir. Lactato deshidrogenasa. La lactato deshidrogenasa, ¿qué va a hacer? Va a convertir el piruvato en ácido láctico. Son dos moléculas de piruvato, se forman dos moléculas de ácido láctico. ¿Por qué es importante esta reacción? Porque es la reacción que va a consumir el NAD y lo va a convertir en, el NADH lo va a convertir en NAD. Y este NAD va a poder seguir entonces participando en la glicólisis. Ojo, si la fermentación láctica no se llevara a cabo, entonces el NADH terminaría por acumularse. Y acuérdense que de las coenzimas tenemos cantidades muy limitadas. Así que la glicólisis empezaría a generar, por un lado ATP, por otro lado NADH. Pero si este NADH no se utiliza en nada, este NADH terminaría por agotar el NAD oxidado. Y entonces la glicólisis se detendría por falta de NAD. Para que eso no ocurra, entonces la lactato deshidrogenasa convierte el NADH en NAD y ese NAD entonces queda listo para que la glicólisis pueda seguir trabajando. Carlos, Sí, doctor. Y disculpe, ¿y la fermentación alcohólica dónde quedaría? Porque igual no la mencionamos la vez pasada. sí, la fermentación alcohólica, ojo, la hacen las bacterias, la hacen los hongos, la hacen las plantas inclusive, pero nosotros hacemos fermentación láctica, no alcohólica. Ah, ok. Entonces, Sí, sí, sí. ¿sí? Gracias. Sí. Ok, de hecho, algunas Yo, bacterias también hacen fermentación láctica, igual que nosotros. ¿Alguien más iba a decir algo? yo, ¿podría repetir, por favor, lo que dijo antes de que Carlos le preguntara? De que Sí, no. Gracias. a ver, dijimos, glicólisis entonces va a generar tres tipos de productos. Piruvato por un lado, ATP por el otro y NADH por otro lado. ATP es la molécula que le va a dar energía a la célula. Así que la glicólisis va a estar trabajando mientras la célula esté gastando energía. Obviamente también si la célula dejara de gastar energía, entonces el ATP se empezaría a acumular y eso automáticamente detendría la glicólisis. Entonces, glicólisis solo va a trabajar mientras haya demanda de ATP. Mientras la célula esté gastando ATP, la glicólisis va a trabajar. Gracias, doc. Y para que no se detenga, es también importante gastar el NADH. El NADH, en principio, es utilizado en la mitocondria en condiciones aerobias para alimentar a la cadena respiratoria. Pero si no hay oxígeno, cadena respiratoria no trabaja y la mitocondria completa tampoco. Entonces, en esas condiciones, es importante que si la célula quiere obtener energía en ausencia de oxígeno, que la glicólisis no se detenga porque el NADH ya no se utiliza. Y entonces, la salida que tiene nuestra célula es echar a andar fermentación láctica con la lactato deshidrogenasa que gaste el NADH para regenerar el NAD. Y entonces permitir que la glicólisis pueda seguir trabajando
mientras haya demanda de ATP. Entonces, la verdad es que la fermentación láctica lo que hace es desperdiciar literalmente el NADH, gastarlo para formar ácido láctico. El ácido láctico es entonces ahora el que se nos va a acumular mientras la célula no tenga oxígeno disponible. Entonces, mientras no haya oxígeno disponible, el ácido láctico será el producto final de la glicólisis. El único inconveniente de esta vía es que el producto es un ácido. Y como buen ácido, entonces nos va a cambiar el pH o va a tratar de cambiar el pH intracelular. Entonces la célula solo va a formar cantidades muy limitadas de ácido láctico, de tal manera que los amortiguadores celulares puedan neutralizar ese ácido láctico. Inés, Doctor, una pregunta. ¿Qué dice donde en verde que dice GLUT el arriba? transportador GLUT nada más. Gracias. Perdón, me sale horrible la letra. Después me tienen que No, explicar yo por pensé que está como muy arriba. qué. No, algunos de ustedes me entregaron tareas muy bonitas donde se ve que lo dibujaron y después me van a tener que decir cómo le hicieron para que les quede tan bonito, porque me sigue dando vergüenza. Pero bueno, ahí vamos. Pero usted Entonces, escribe con los dedos, ¿no, doctor? En la tableta. no escribo con una como plumita, Oh, esta cosa. Ah, sí. Y aún es, no, con los dedos estaría peor. No, yo lo que hago es que, bueno, en configuración hay una opción que te dice para poner exactamente cómo te recargas. O sea, yo, por ejemplo, me recargo un poco y eso ayuda a que se vea mejor. Ah, Ujú. ok, le voy a jugar. Ok, gracias. Si no, yo tengo que escribir en el aire. Sí, si me recargo, pinto. Ok, gracias. Entonces, a ver, ahora, ¿qué pasa si hay oxígeno presente? En esas condiciones, entonces, el piruvato va a entrar hasta la mitocondria. Entonces, de hecho, la mitocondria, ustedes saben, tiene una membrana externa que es lisa, pero tiene también una membrana interna que está muy plegada. De hecho, es mucho más plegada que lo que yo estoy dibujando aquí. Pero entonces, si esta es la mitocondria, esto de aquí sería la matriz mitocondrial. Bueno, esto de aquí en medio sería el espacio intermembranal. Pues la verdad es que los bioquímicos no son muy imaginativos a la hora de poner nombres. Membrana externa, membrana interna, el espacio entre las dos membranas, espacio intermembranal, y el interior, la matriz mitocondrial. Inés, sigue tu mano levantada. Era... Ah, Perdón. ok, sale. Entonces, hasta aquí vamos bien. Ok, entonces lo que sigo es el siguiente pedazo del esquema. Y eso va a ir en la mitocondria. Entonces ya solo me voy a fijar en la mitocondria. Entonces mi membrana externa, mi membrana interna, y dijimos que el piruvato tiene que atravesar hasta la matriz mitocondrial. Ojo, para poder hacer eso requiere un transportador.
La membrana externa es muy permeable y permite el libre paso de las moléculas pequeñas, pero la membrana interna no. La membrana interna es muy impermeable y entonces ahí sí se requiere un transportador. Entonces hay un transportador de piruvato. Ese piruvato, una vez que entra a la matriz mitocondrial, entonces va a ser tomado por una enzima que le llamamos piruvato deshidrogenasa. Esta piruvato deshidrogenasa va a transformar el piruvato en acetil coenzima A. Entonces es capaz de tomar una coenzima A, hacerla reaccionar con el piruvato y formar un complejo acetilcoenzima A. En esta misma reacción se va a liberar CO2 como uno de los productos finales. De hecho, el piruvato, ¿cuántos carbonos dijimos que tenía? 3. 3. 3 carbonos, ¿no? Pero el grupo acetilo, pues ya solo tiene 2 carbonos. El tercer carbono se liberó en forma de CO2. De hecho, el piruvato se oxida, así de que de manera paralela también entra un NAD que se convierte en NADH. Una vez como acetilcoenzima A, Doctor, ¿podría repetir esta parte, por favor? tú me ayudas. Ok, ¿Dónde te quedaste? es que no entiendo qué dice en verde. Dice piruvato, Deshidrogenasa, perdón. pero ¿ese es como la enzima que lo ayuda a pasar el cuadrito o el cuadrito es otra cosa? No, el cuadrito es solo el transportador. Ok, ¿cuál sería el transportador, Doc? Exactamente. Debe ser un transportador de monocarboxilatos. Es el transportador de piruvato. No hace falta que le pongan un nombre especial. Piruvato. Bueno, piruvato deshidrogenasa queda igual de feo. Sobre Oh, vayan está escribiendo bien. conforme yo les voy diciendo. Si no se van a perder. Ok. Entonces, ya tenemos la formación de acetilcoenzima A partir de piruvato. ¿Quién cataliza esa reacción? La piruvato deshidrogenasa. Que me quedó escrito ahí horrible. Ok. El acetilcoenzima A ahora va a alimentar al ciclo de Krebs. Doctor, perdón, ¿podría Sí, volver a explicar este paso de que se libera el carbono? sí, sí, dijimos que el piruvato tiene 3 carbonos. Entonces, cuando reacciona el piruvato, el grupo carboxilo, de hecho, del piruvato, es el que se va a liberar en forma de CO2. Y los 2 carbonos restantes del piruvato van a reaccionar con la coenzima A para formar acetilcoenzima A. Entonces, el acetilcoenzima A tiene los 2 carbonos restantes del piruvato. ¿Sí quedó claro? Sí, doctor, es que me pierdo. O sea, el grupo carbonilo del piruvato se va a liberar. Carboxilo. Ah, Se va sí, a perdón. liberar en forma de CO2. Ajá. Entonces, el grupo del carboxilo
se libera y se va a juntar con la coenzima A. Sí, exacto. Ok. Ok. Y entonces dijimos, ahora el acetilcoenzima A va a alimentar al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs son una serie de reacciones en donde vamos a iniciar con acetilcoenzima A y vamos a iniciar con otro intermediario de 4 carbonos que le llamamos oxaloacetato. Le voy a tratar de escribirlo aquí. Oxaloacetato. Entonces, el oxaloacetato recibe los 2 carbonos del grupo acetilo y se va a formar como intermediario entonces citrato. De hecho, esa es la razón por la cual al ciclo de Krebs también le llaman ciclo del ácido cítrico, porque se forma citrato, o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, porque vamos a ver que el citrato tiene 3 grupos carboxilo. Entonces, ojo, el caso es que el oxaloacetato tiene 4 carbonos. El acetilcoenzima A, 2 carbonos. ¿Cuántos carbonos va a tener el citrato? 6. 6. Ajá, exacto. 6 carbonos. Y de aquí en adelante las reacciones del ciclo de Krebs lo que van a hacer es ir liberando CO2, CO2, pero más importante es que durante estas oxidaciones se va a liberar también electrones que van a permitir la síntesis de NADH a partir de NAD. Entonces, de hecho, se forman varios NADH a partir de NAD. Ujú. Estas moléculas de NADH son las que van a alimentar a la siguiente fase, que es la cadena respiratoria. Y lo que yo creí que iba a ocupar dos pantallas, en realidad van a ser 3. Una pregunta antes de que pasemos a la otra pantalla. Ajá. En la parte del piruvato de deshidrogenasa, ¿qué es lo que está arriba del NAD-CDA? ¿O es coenzima A? O sea, la coenzima A y el NAD pasan a Coenzima. ser NAD. No, la coenzima A reacciona con los 2 carbonos restantes del piruvato y forma acetilcoenzima A. Y el NAD forma NADH. A ver, hagamos algo. La coenzima A la escribo en azul y esta es la que termina acá. Como parte de la acetilcoenzima A. Y quedó peor, ¿verdad? No, Doc, No, ya se entiende. No, ya sí le se entiendo más. entiende. ¿Ya? Ok. Bueno, entonces, ¿qué tenemos hasta ahorita? Al final, ojo, todos los carbonos del piruvato terminan convertidos en CO2. Y lo que tenemos ahora como producto son moléculas de NADH. De hecho, se forma NADH y se forma también un FADH. A partir, obviamente, de FAD. Todos equivalentes reductores. Y todos esos equivalentes reductores van a alimentar a la cadena respiratoria. ¿Me puedo cambiar ahora sí de pantalla? Sí, doctor. ¿Sí? Ok. Entonces ya sería la última parte.
Entonces, en la última fase, lo que vamos a tener es que el NADH va a alimentar a una serie de complejos que se encuentran localizados en la membrana interna. Las enzimas del ciclo de Krebs están literalmente en la matriz mitocondrial. Bueno, casi todas, solo hay una que no, y eso lo aclaramos después. Pero las enzimas de la cadena respiratoria, todas son enzimas membranales. Aquí estaría entonces la cadena respiratoria. Ok. ¿Qué va a ocurrir? El NADH le va a dar electrones a los complejos de la cadena respiratoria. El NADH se va a convertir, ojo, en NAD. Eso es importante para que el NAD entonces se regrese al ciclo de Krebs y el ciclo de Krebs pueda seguir trabajando. ¿Qué va a recibir la cadena respiratoria del NADH? Electrones. Estrictamente recibe hidrógenos, pero solo se va a quedar con los electrones. Los hidrógenos los va a expulsar. Y entonces lo que vamos a tener es que la cadena respiratoria, conforme vaya permitiendo el paso de los electrones a través de los diferentes complejos, va a expulsar protones. Todo el trabajo que va a hacer la cadena respiratoria es expulsar protones. Expulsar protones que vienen del NADH o que vienen del FADH. El FADH también va a donar electrones. Los electrones van a ir fluyendo entonces a través de la cadena y a través de los diferentes complejos. Al final, el último complejo de la cadena respiratoria tiene que darle los electrones a alguien. Pues se los da a un oxígeno. Y ese oxígeno con los electrones termina convertido en agua. ¿Cuál fue el producto final de la actividad de la cadena respiratoria? Pues fue generar literalmente un gradiente de protones. Los protones entonces se van a acumular en el espacio intermembranal. Vamos a tener que el espacio intermembranal va a ser más ácido en comparación con la matriz mitocondrial. Es más, la matriz mitocondrial va a ser ligeramente alcalina. Y este gradiente de protones es el que va a permitir la última etapa. La última etapa la hace una enzima muy especial. Le llamamos ATP sintasa. Y en los libros viejos le llaman ATPasa, porque cuando la purificaron por primera vez, la única actividad que le veían a esa enzima era que rompía ATP. Pero la verdad es que dentro de la mitocondria, si está ensamblada en la membrana, participa en la síntesis de ATP. ¿Qué es lo que hace? Permite que los protones regresen a través del complejo del ATP sintasa.
Los protones entonces se regresan a la matriz mitocondrial. Es más, como hay un gradiente de protones, hay muchos protones en el espacio intermembranal y pocos en la matriz mitocondrial, los protones tienden a entrar. Pero conforme van entrando, hacen que la enzima, la ATP sintasa, cambie su configuración. Es más, la ATP sintasa funciona como si fuera un pequeño motor que puede girar. Y conforme va girando, adquiere la energía suficiente para tomar. ¿Qué color uso? Para tomar un fosfato, tomar un ADP y permitir la síntesis de ATP. Entonces, esta historia larga que vimos dentro de la mitocondria en presencia de oxígeno es para permitir la síntesis de ATP. Este ATP entonces sería el producto principal de la fase aerobia de la degradación de la glucosa. Todo el NADH, todo el FADH que se generó en el ciclo de Krebs, al final todo se gasta en la cadena respiratoria. La cadena respiratoria recibe los electrones y con eso transloca protones. Al final los electrones los recibe el oxígeno. Y ese oxígeno entonces al recibir los electrones se convierte en agua. Todo el oxígeno que nosotros gastamos en la respiración lo transformamos en agua. Todo sin excepción. Entonces, todo este oxígeno al final se convierte en agua. Ahora, lo que sí es muy importante considerar es que la cantidad de ATP que generamos en la mitocondria es sustancialmente mayor que la cantidad de ATP que obtenemos en glicólisis. En glicólisis ya dijimos, obtenemos 2 ATPs. Aquí obtenemos por lo menos 30 ATPs. Por esos 2 piruvatos o por cada glucosa que entró a la glicólisis. Entonces, claramente, echar a andar ciclo de Krebs, cadena respiratoria y finalmente la ATP sintasa o la fosforilación oxidativa para nuestras células es muy ventajoso. Es más, nuestras células en condiciones anaerobias solo sobreviven, la verdad es que unos cuantos minutos, no mucho más. Dependemos totalmente del metabolismo aerobio. Pero el metabolismo aerobio es muchísimas veces más eficiente que el metabolismo anaerobio. O sea, no nos podríamos nosotros mantener nuestras necesidades energéticas simplemente a partir de glicólisis. Vamos, aunque lo intentaran nuestras células, tendríamos que comer como 15 veces más de lo que comemos ahorita. Las 24 horas no nos darían tiempo. No hay manera, no podemos obtener toda la energía que requerimos a partir de solo fermentación láctica. Entonces, es importante echar a andar la fase aerobia. Sí queda claro. Entonces, toda esta historia larga en la mitocondria es esencial para que nuestras células puedan obtener toda la energía que requiere. Entonces, todo va encadenado.
¿Qué es lo que regula la actividad del ATP sintasa, de la cadena respiratoria y del ciclo de Krebs? La demanda de ATP. La demanda de ATP es lo que va a regular la actividad de esta enzima. De hecho, ya no se los puse, pero tenemos ahí en la membrana interna otro transportador. ¿Qué hace ese transportador? Intercambia ATP por ADP. Y de esa manera, entonces, la mitocondria le está dando a la célula constantemente ATP y toma el ADP que va generando la célula, lo mete a la mitocondria y lo utiliza en la ATP sintasa para generar más ATP. Entonces, mientras la célula esté generando ADP, la ATP sintasa está trabajando. Si la ATP sintasa está trabajando, el gradiente de protones se va consumiendo. Si el gradiente de protones se consume, cadena respiratoria se echará a andar y el consumo de oxígeno se dispara. Si la cadena respiratoria está trabajando, está consumiendo equivalentes reductores en forma de NADH y de FADH. Y si se consumen los equivalentes reductores, ciclo de Krebs también está trabajando. Si ciclo de Krebs está trabajando, quiere decir que está gastando acetilcoenzima A y entonces el piruvato está formando acetilcoenzima A. Y eso estimula hasta la glicólisis finalmente. Pero si no hay demanda de ATP, entonces la ATP sintasa trabaja lento, el gradiente de protones no se consume o se consume muy poquito, la cadena respiratoria entonces no tiene por qué estar expulsando protones, el consumo de oxígeno va a ser mínimo y igual el consumo de equivalentes reductores y entonces el ciclo de Krebs también trabajará lentamente. Entonces todo está regulado finalmente por la demanda de ATP. Ahmed, ¿querías decir algo? Sí, eran dos dudas. Este transportador que mete ADP y saca ATP, ¿cómo se llama? Translocador de adenín-nucleótidos. Ajá. Ya no lo escribí porque el nombre es larguísimo y me va a quedar algo ilegible. Y otra duda, dijo que los protones empiezan a entrar por su gradiente de concentración al inicio, ¿no? Pero ¿lo hacen igual por la ATP sintasa? Sí, Ah, ok. Gracias. sí. Acuérdense que la membrana es impermeable y un protón tiene carga. Entonces, como tiene carga eléctrica, no se puede meter a la bicapa, no de manera espontánea. Pero si la ATP sintasa le genera un canal por donde puedan pasar, pues por ahí van a pasar. Nada más que ya habíamos dicho que la ATP sintasa tiene el truco de que conforme vayan pasando, hace que vaya rotando, de hecho, esta enzima. Y al ir rotando, es lo que permite que se pueda sintetizar el ATP. Eso lo vamos a ver más adelante. El caso es que los pone a trabajar. Y conforme van fluyendo los protones a través del ATP sintasa, van haciendo trabajo que permite la síntesis de ATP. Entonces, al final, toda la energía de la cadena respiratoria se invierte en un gradiente de protones. Y ese gradiente de protones es el que dirige la síntesis de ATP. Oiga, ¿Sí Doc, vamos bien hasta aquí? pero cuando ya la concentración es menor de protones afuera, no usa ATP, bueno, supongo que no va a usar ATP, la ATP sintasa, ¿no? Porque si no sería absurdo el proceso, pero ¿cómo? Ahí, ¿qué onda? O sea, no entiendo. Buena pregunta. ¿Qué pasaría si no hubiera gradiente de protones? Teóricamente, la ATP sintasa empezaría a gastar ATP y en lugar de permitir la entrada de protones, estaría actuando como una bomba de protones, expulsando protones. Eso sería peligrosísimo para la célula. La célula tiene un inhibidor del ATP sintasa y trabaja exactamente cuando ocurre esto que dices.
Cuando no hay gradiente de protones. Cuando no hay gradiente de protones, entonces el inhibidor va y se le pega al ATP sintasa y ya no trabaja. Solo cuando hay gradiente de protones, el inhibidor se despega y entonces permite que los protones entren al ATP sintasa y pueda dirigir la síntesis de ATP. Entonces, aquí sí tenemos una enzima que solo trabaja en condiciones fisiológicas en la dirección de la síntesis de ATP. Pero, de hecho, si la ATP sintasa se aísla y la dejamos sin el inhibidor, a esta enzima le damos ATP y lo empieza a romper, pero solo aislada. Fuera ya de su ensamblaje natural dentro de la mitocondria. Buena observación. Hasta Gracias, aquí Doc. vamos bien. No, ¿de qué? Al revés. Hasta aquí vamos bien. Sí, doctor. Ok. Entonces, a ver, ¿cómo sabemos que esta historia que les estoy contando realmente es la correcta? La verdad, tenemos varias evidencias experimentales y esas las vamos a ver un poco más adelante. Pero una muy interesante es el uso de unas sustancias que llamamos desacoplantes. Los desacoplantes no es otra cosa más que moléculas liposolubles que pueden estar protonadas o desprotonadas. Pero ojo, si son liposolubles, las condenadas pueden atravesar literalmente la membrana y entonces permitir que los protones que toman del espacio intermembranal los lleven a la matriz mitocondrial. Esos desacoplantes, ¿qué es lo que hacen? Disipan el gradiente de protones. Entonces inhiben la síntesis de ATP, porque los protones ya no regresan a través del ATP sintasa, sino regresan a través del desacoplante. El desacoplante, entonces, ¿qué va a hacer con la actividad de la cadena respiratoria? ¿Se incrementa o se inhibe? ¿Qué me dicen? Se inhibe. Inhibe. ¿Por qué? Porque como el desacoplante se lleva los protones, pues ya no se sintetiza ATP. Ajá, ya no se sintetiza ATP, cierto. Pero ojo, consideren algo. La ATP sintasa no está conectada físicamente con la cadena respiratoria. Están separados. Lo único que los conecta es el gradiente de protones. Y sí, efectivamente, si disipamos el gradiente de protones y permitimos que los protones regresen solitos, entonces los protones ya no llegan hasta la ATP sintasa y ya no facilitan o ya no permiten la síntesis de ATP. Pero la cadena respiratoria, ojo, lo único que sensa es el gradiente de protones. Lo único que mira es si el gradiente de protones se consume o no. Y si el gradiente de protones se consume, lo único que puede hacer es imaginarse que el ATP sintasa debe estar trabajando hecha la mocha, como si estuviera sintetizando mucho ATP, aunque no sea cierto. Porque el desacoplante es el que se está comiendo el gradiente. Y entonces, si el gradiente se consume, la cadena respiratoria empieza también a trabajar durísimo para tratar de regenerar el gradiente de protones. ¿Qué ocurre con el desacoplante entonces? Ya me dijeron, síntesis de ATP se inhibe, pero cadena respiratoria se activa, se estimula. ¿Qué pasa con el consumo de oxígeno? Ahora sí me pueden contestar. Debe de ser mayor. Ajá, es Debemos mayor, claramente. Por eso les llamamos desacoplantes, porque el consumo de oxígeno está disparado y la síntesis de ATP está inhibida. Es como si las dos actividades las hubiéramos separado.
Entonces, consumo de oxígeno se dispara. ¿Qué va a pasar con el consumo de equivalentes reductores? NADH y FADH. ¿Se estimula o se inhibe? Se Se estimula. estimula. Se Estimula. estimula también, porque de otra manera no podríamos estar expulsando protones al espacio intermembranal. Ujú. Y entonces, ¿qué va a pasar con el ciclo de Krebs? ¿Se estimula o se inhibe? También se estimula. También se estimula, porque el ciclo de Krebs va a trabajar en función de la disponibilidad de NAD y FAD. Si tiene mucho NAD y FAD, va a empezar a trabajar. Solamente se inhibiría el ciclo de Krebs si el NADH y el FADH se acumularan. Si se acumulan y no se gastan, entonces esa sería la señal para que el ciclo de Krebs se detuviera. Eso le estaría diciendo, no, cadena respiratoria no trabaja. Y si no trabaja, ¿para qué trabajo yo? Y entonces, ciclo de Krebs va a trabajar al mismo ritmo que la cadena respiratoria. Y así en adelante. Si el ciclo de Krebs se estimula, el consumo de piruvato también se estimula. Y si el consumo de piruvato se estimula, la glicólisis también. Natalia, Bueno, suponiendo que llegara a pasar eso de los desacoplantes, entonces significa que la mitocondria, bueno, todo eso pasaría en la mitocondria para que se vuelva a regular o ya no se regularía. no, los desacoplantes tienen que ser sustancias extrañas que nosotros metemos. De hecho, los desacoplantes se descubrieron antes de que supiéramos cómo trabajan. Un desacoplante que se utilizó a principios del siglo XX fue el dinitrofenol. Y lo vendían literalmente las personas que iban de pueblo en pueblo vendiendo productos, muchos de esos milagrosos supuestamente, vendían uno para bajar de peso. Era el dinitrofenol. El dinitrofenol lo vendían como el producto maravilloso para las personas que querían bajar de peso. Tenían que tomarse unas gotitas diariamente y ese desacoplante efectivamente estimulaba el consumo de oxígeno, inhibía la síntesis de ATP y hacía que la gente entonces gastara más energía para realizar las mismas actividades. Ojo, tenían que tomar un poquito del desacoplante. El problema es que es muy tóxico. Y la gente decía, no, pues si tomo dos gotitas y empiezo a bajar, pues me tomo 4 y bajo más a prisa. Se tomaban 4 y se morían. Entonces, ojo, son demasiado tóxicos los desacoplantes. Ya no se utilizan para bajar de peso, porque la gente se puede morir. Y es muy fácil que se muera. Entonces, la distancia que hay entre el efecto, la concentración terapéutica, digamos, si ese fuera el caso, y los efectos letales, la diferencia es muy bajita. Así que está absolutamente prohibido el uso de desacoplantes para bajar de peso. Pero alguna vez se utilizó. Carla, habías levantado la mano. Sí, doctor, una pregunta. Entonces, los desacoplantes, ¿sí vuelven a meter a los protones a la matriz mitocondrial o ya no los meten? Sí, los meten otra vez a la matriz mitocondrial y entonces la cadena respiratoria los vuelve a expulsar. Ok, gracias, Ajá. doctor. ¿De qué? Andrea, Doctor, una pregunta. ¿Esto que son tóxicos, o sea, como el consumo de oxígeno va a ser mayor, se debe a que se forman muchos radicales libres, que es muy tóxico? se van a formar radicales libres, pero no, en este caso el problema es que inhibe la síntesis de ATP. Entonces, además de los problemas de un consumo de oxígeno exagerado, que va efectivamente, el oxígeno es tóxico, lo habíamos comentado, y ya que veamos radicales libres lo vamos a ver con más detalle. No, aquí el problema más grave es que inhibe la síntesis de ATP, y entonces las células se quedan sin ATP y se mueren. Ok. Gracias, doctor. ¿De qué?
Sí, el problema con los desacoplantes es que en principio habría que añadir una cantidad muy pequeñita que compita con la ATP sintasa. Pero si añadimos más desacoplante, en esa competencia el que va a ganar es el desacoplante. Y entonces, si gana el desacoplante, la síntesis de ATP se detiene y la célula se muere por falta de ATP. Y entonces de ahí la toxicidad principal. Ok, entonces lo que quiero que les quede clarísimo es que glicólisis, ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, todas están encadenadas. Todos trabajan como si fuera una sola unidad. ¿Qué es lo que regula todas estas vías? Principalmente la disponibilidad de ATP. La ATP sintasa es la que va a estar controlando la velocidad con que van a trabajar todas. Si la ATP sintasa trabaja rápido, todas las demás trabajan rápido. Pero si estamos en reposo, sin movernos mucho, pues la ATP sintasa va a trabajar lentamente. Y nuestro consumo de oxígeno será moderado, la cadena respiratoria trabajará moderadamente y todo lo que esté arriba también. Entonces, todo va encadenado. Manuel, Doctor, yo tengo una pregunta que creo que ya está, bueno, no, es que estaba tratando de poner atención para ver si se resolvía al final, pero me perdí completamente con el efecto de los desacoplantes. Entonces, bueno, entendí ya después un poquito, pero bien el efecto del desacoplante no me quedó claro. sí, el desacoplante es una molécula liposoluble. Ajá. Si es liposoluble, entonces tiene el problema de que atraviesa libremente la membrana. Habíamos dicho, el desacoplante además se puede protonar y desprotonar. Y como se genera el gradiente de protones, entonces hay muchos protones en el espacio intermembranal y pocos en la matriz mitocondrial. En esas condiciones, ojo, el desacoplante tiende a protonarse en el espacio intermembranal. Y como atraviesa la membrana, cuando llega al espacio intermembranal, a la matriz mitocondrial, que hay menos protones, ahí libera los protones. Y entonces, ojo, en presencia del desacoplante, los protones se regresan a la matriz mitocondrial a través de la membrana, de la mano del desacoplante. Si eso ocurre, el gradiente de protones, en lugar de utilizarse en la síntesis de ATP, ese gradiente se disipa. De hecho, se convierte en calor, simplemente en calor. La energía del gradiente, al final, se convierte en calor, pero no en ATP. No sé si ya quedó más claro. Sí, creo que sí, ahí había sido donde me había perdido. Ok, entonces, a ver, ya nada más para estar seguros de que estamos bien. En presencia del desacoplante, entonces, la síntesis de ATP se inhibe. ¿Pero qué le pasa a la actividad de la cadena respiratoria? Tú mismo, Manuel. A la actividad de qué, perdón, de la cadena, Ujú. pues sí hay muchos, bueno, muchos iones de hidrógeno ya otra vez eh, en la matriz pueden unirse con los NAD y con los FAD y la cadena respiratoria volvería a trabajar, ¿no? Ajá, ok, sí, de hecho, ojo, la cadena respiratoria lo que está sensando todo el tiempo es el gradiente de protones. Si el gradiente de protones se consume, entonces cadena respiratoria trata de regenerarlo y expulsa más protones. Entonces, todo lo que gasta el gradiente de protones estimula la actividad de la cadena respiratoria. Y
Si se estimula la actividad de la cadena respiratoria, entonces el consumo de NADH y de FADH, que son los que alimentan directamente a la cadena, pues también aumenta. Y obviamente también el consumo de oxígeno. Entonces empieza el oxígeno a convertir en agua, el NADH y el FADH se convierten en NAD y FAD, y esto permite que el ciclo de Krebs también siga trabajando. Ok. Hasta Gracias, aquí doctor. vamos bien. Todos los demás estamos bien. Doctor, yo tengo una pregunta, pero es un poco tonta, No hay porque, preguntas tontas. perdón, pero es que entendí todos los conceptos que nos dio de glicólisis, ciclo de Krebs, pero me confundí en la fosforilación oxidativa. ¿Es solamente el proceso cuando sí hay oxígeno o es todo esto de la mitocondria? A ver, ¿por qué es importante que haya oxígeno? ¿Dónde se utiliza el oxígeno en la mitocondria? Pues para que el piruvato pueda entrar y pueda entrar al ciclo de Krebs, ¿no? Ajá. Bueno, esa finalmente va a ser la señal que permite que el piruvato entre a la mitocondria y al ciclo de Krebs. Pero específicamente, ¿dónde se consume el oxígeno? Pues hasta que los electrones, bueno, el oxígeno agarra los electrones y los convierte en agua. Ajá. Ojo, hasta que la cadena respiratoria trabaja y termina por darle los electrones al oxígeno para formar agua. Ahí estamos de acuerdo. Sí. Entonces, si no hay oxígeno, cadena respiratoria no tiene a quién darle electrones. Si no tiene a quién darle electrones, no puede bombear protones. No se genera gradiente de protones. Sin gradiente de protones no hay síntesis de ATP. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, a ver tú misma. Cadena respiratoria no trabaja. Si cadena respiratoria no trabaja, ¿qué pasa con el consumo de NADH y de FADH? Pues disminuye porque no está trabajando, entonces no puede Ajá. entrar al ciclo de Krebs. Entonces, ciclo de Krebs también se detiene, porque va a dejar de haber NAD y FAD oxidados disponibles. Y en consecuencia, todo el ciclo de Krebs se detiene y entonces el piruvato no tiene a qué entrar, porque no hay gasto de acetilcoenzima A. Entonces, lo que ocurre finalmente es que el piruvato, como no se consume en mitocondria, entonces no le queda otra más que irse a fermentación láctea. ¿Sí? Pero entonces todo este proceso es lo de la fosforilación oxidativa, ¿verdad, Doc? Todo está enlazado a la fosforilación oxidativa. ¿Sí? Ok, gracias. ¿De qué? Sofía. Ah, sí, doctor, es que yo me confundí en lo del ciclo de Krebs, pues porque hablamos que el acetilcoenzima tenía 2 carbonos y el oxalacetato tenía 4, y pues esos le iban a dar 6 carbonos al citrato, pero también dijimos que se liberaban dióxido de carbono. ¿Esos carbonos de dónde salen? Salen del citrato. El citrato entonces se va oxidando y libera un carbono y se forma un compuesto de 5 carbonos. Y después pierde otro carbono y forma un compuesto de 4 carbonos, que eventualmente va al final a formar otra vez oxaloacetato. Por eso decimos que es un ciclo. Ah, ok, gracias, doctor. Ok, buena observación. Todos vamos bien hasta aquí. Ok. Sí, doctor. Entonces, Sí, doctor. Doc, una duda. sí, O sea, entonces la ATP sintasa va a empezar a volver a trabajar hasta que el gradiente afuera es mayor que el gradiente de protones dentro que lo provocó el desacoplante. a ver, ¿Sí? si decimos que hay gradiente, quiere decir que entonces en algún lado hay mayor concentración de protones. Específicamente en el proceso que estamos viendo, si hay gradiente, quiere decir que hay mayor concentración de protones en el espacio intermembranal.
Si hay gradiente, implícitamente estamos diciendo que hay menos protones en la matriz mitocondrial. Ah, no, entonces concentración. O sea, este está inhibido, la ATP sintasa está inhibido porque la concentración de protones es mayor en la matriz mitocondrial, ¿no? Sí, en esas condiciones se inhibiría. ¿Y cuándo vuelve a trabajar? Cuando haya otra vez más protones en el espacio intermembranal. Generados ¿Cuándo por la... ocurre eso? Solo cuando la cadena respiratoria está trabajando. Ok, y por eso es muy tóxico, ¿no? Porque si hay mucho desacoplante, pues va a haber muchos protones en la matriz mitocondrial y pues no va a trabajar, o sea, no se va a alcanzar ese gradiente. Ajá. Ah, ok, gracias. Ok. Sale pues. ¿Puedo ya quitar la pizarra? ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Sale. Entonces déjenme regresar otra vez a la presentación. Ah, y me había adelantado. Espérenme, aquí no. Entonces, a ver, estábamos viendo esto entonces. Entonces decíamos, en la glicólisis se va a generar piruvato, 2 piruvatos por cada glucosa. Se va a generar ATP y NADH. Este piruvato, si hay oxígeno disponible, entonces entrará a la fase aerobia de la respiración. Si no hay oxígeno, entonces no se consume en mitocondria y entonces estará disponible para la fermentación láctica. Si hay oxígeno, que es lo que está ilustrado aquí, entonces el piruvato se convierte en acetilcoenzima A. Y fíjense que en la glicólisis se genera NADH. En la piruvato deshidrogenasa se genera NADH. Y el acetilcoenzima A que alimenta el ciclo de Krebs genera más NADH y además FADH. Y todos estos equivalentes reductores son los que van a alimentar finalmente a la cadena de transporte de electrones. Y es la cadena de transporte de electrones a través del gradiente de protones que va a permitir que el ATP sintasa eventualmente genere ATP. Entonces, la idea de generar un gradiente de protones, la verdad es que fue una idea relativamente novedosa por ahí de los años 60. Antes de los años 60 jamás se había pensado en un gradiente electroquímico, y menos como algo que pudiera dirigir la síntesis de ATP. Entonces, de hecho, fue el trabajo de un bioquímico, Peter Mitchell, quien propuso que era el gradiente electroquímico. Y de hecho, al principio todos los bioquímicos, la verdad es que lo tiraron de a loco. Dijeron, no, eso no es posible, eso no puede ser, y vamos a demostrar que estás mal. El caso es que terminaron demostrando que tenía razón. Entonces, tal y como estamos viendo, entonces, toda la fase aerobia va a ocurrir en mitocondria. Las enzimas del ciclo de Krebs, casi todas ellas se encuentran en la matriz mitocondrial. Y las enzimas de la cadena de transporte de electrones se van a encontrar básicamente en mitocondria. Y todas estas vías, ya habíamos dicho, están encadenadas. Es decir, lo que va a regular la actividad de la cadena de transporte de electrones, del ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos y de la glicólisis, va a ser básicamente la disponibilidad de ADP. Si la célula está gastando mucho ATP, entonces genera ADP. Y ese ADP permite que el ATP sintasa consuma el gradiente de protones, estimule el consumo de oxígeno
estimule a su vez el consumo de equivalentes reductores que echan a andar al ciclo de Krebs, que consume entonces acetilcoenzima A, que consume a su vez piruvato y que entonces estimula la glicólisis. Todo va encadenado. En este mismo esquema estaríamos diciendo exactamente lo mismo. Entonces, la glicólisis genera NADH que alimenta eventualmente la cadena de transporte de electrones. El ciclo de Krebs genera también NADH que alimenta la cadena de transporte de electrones. Y esta, a través de la fosforilación oxidativa, permite la síntesis de ATP. Los complejos de la cadena de transporte de electrones son, ya habíamos dicho, proteínas que están embebidas en la membrana interna de la mitocondria, igualito que la ATP sintasa. ¿Cómo están acopladas la ATP sintasa y los complejos de la cadena de transporte de electrones? Pues a través del gradiente de protones. Los complejos de la cadena respiratoria están expulsando protones y esos protones son los que eventualmente permiten la síntesis de ATP en la ATP sintasa. Prácticamente la mayor parte del ATP que genera la mitocondria al final sale de la mitocondria para que quede disponible para el resto de la célula. ¿Qué recibe la mitocondria a cambio? ADP. ADP para seguir estimulando la ATP sintasa para que siga trabajando. Bueno, y tiene que recibir un sustrato, por supuesto. El sustrato es piruvato. Piruvato que va a permitir la síntesis de acetilcoenzima A. Entonces, vamos ahora sí a iniciar con la glicólisis. Y ahorita no vamos a ver todas las reacciones, solamente vamos a ver la parte inicial. Lo único que sí quiero que quede muy claro es que la glicólisis tiene dos fases. Son 10 reacciones sucesivas, cada una está aquí numerada y está el nombre de la enzima correspondiente. Y en estas dos fases podemos ver dos etapas que tienen funciones completamente diferentes. La primera fase es una fase que le llamamos de preparación. Es más, es una fase en donde no se produce ATP, al contrario, se gasta ATP. La primera etapa de la glicólisis es con gasto de ATP y es una fase de preparación en donde lo que hacemos esencialmente es fosforilar a la glucosa y después romperla en dos triosas que estén fosforiladas. Eso sería la primera fase y serían las primeras 1, 2, 3, 4, 5 enzimas, por decirlo así. Una vez que tenemos triosas fosforiladas, entonces ahora sí viene la fase de obtención de energía. Esta fase de obtención de energía es una fase que tiene una distribución universal. Todos los organismos, sin excepción, utilizan esta fase. Así sea una bacteria, una planta, un hongo, nosotros utilizamos esta misma etapa. La que sí puede cambiar es la fase de preparación. Esa fase de preparación sí puede tener diferentes enzimas. Pero aún así, en bacterias es prácticamente la misma que nosotros. Fue una de las primeras vías metabólicas que surgieron. Arquea tiene ligeras diferencias. Pero para fines prácticos, lo que nosotros podamos aprender de glicólisis en hongos, en plantas o en bacterias, se aplica perfectamente para la glicólisis que realizan nuestras células. Entonces, la primera fase, decíamos, es la fase preparatoria. La primera reacción es una fosforilación. La glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato.
¿Quién le va a dar el fosfato? Un ATP. ¿Qué enzima va a catalizar esa primera reacción? Recibe el nombre de exocinasa. Una vez que tenemos glucosa 6-fosfato, la siguiente es una reacción de isomerización. La glucosa 6-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato. Y eso implica básicamente cambiar el carbonilo de posición, de carbono 1 a carbono 2. Pero ya como fructosa 6-fosfato, se vuelve a fosforilar. Entonces, otra vez será una cinasa, solo que en este caso el sustrato es fructosa 6-fosfato. Entonces le llamamos fosfofructosinasa. Después vamos a ver que hay más de una fosfofructosinasa, así que esta fue la primera que se conoció, así que le llamamos fosfofructosinasa 1. El producto de esa cinasa es fructosa 6-fosfato. La última reacción o la siguiente reacción de la fase de preparación es romper la fructosa 1,6-bifosfato en gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona. Y de aquí en adelante inicia la fase de obtención de energía. Para eso, quien va a seguir realmente es el gliceraldehído 3-fosfato. Así que la dihidroxiacetona fosfato tiene que convertirse en gliceraldehído 3-fosfato. ¿Quién va a hacer esa reacción? Una triosa fosfato isomerasa. Entonces, ahorita vamos a ver cada una de las reacciones. Ahorita solamente el panorama general, por decirlo así. Doctor, Sí, ¿podría repetir el tipo de reacción que se lleva en cada una? En la primera era una fosforilación, en la segunda ajá, una isomerización, sí. en la El tercera una tercero, fosforilación ajá, y en la cuarta. se rompe. Liberamos una parte de la molécula al agua. ¿Qué tipo de reacción sería? Isomerización. Hidrólisis. No, ¿Hidrólisis? hidrólisis, ajá. Sería una hidrólisis. Porque parte del sustrato termina como si fuera agua. El caso es que la rompemos en dos. La última reacción, la conversión de dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato, que aquí no está indicada, esa sería ahora sí una deisomerización. Pero la que rompe la fructosa 1,6-bifosfato es una hidrolasa y recibe el nombre de aldolasa. Ah, ok, sí, sí. Gracias. Ok, En la segunda, ¿cuál dijo que era, doctor? de esta Ajá, es una isomerasa, una fosfohexosa isomerasa. ok. ¿Y la tercera? La tercera es una cinasa, una fosfofructosinasa. Gracias. Ok. La siguiente etapa es la fase ya de obtención de energía. Y entonces, ahora sí, ojo, primero que nada, la dihidroxiacetona se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. En gliceraldehído 3-fosfato, ahora sí, se va a oxidar. Fíjense que se forma NADH. Y en gliceraldehído, el grupo aldehído de gliceraldehído se convierte en un grupo carboxilo. Así que el producto ahora es glicerato. Pero de hecho, fíjense que ocurre al mismo tiempo una fosforilación. Así que el producto es 1,3-bifosfoglicerato. La enzima que cataliza esta reacción es la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Entonces se genera NADH, un producto con dos fosfatos, y los electrones del gliceraldehído se le dieron al NADH. Inés, Doctora, ¿esta fase cómo se le llamaba? fase de obtención de energía. Gracias. Doctor, perdón, ¿podría volver a repetir esto del grupo de gliceraldehídos?
Sí, el aldehído cuando se oxida se convierte en carboxilo. Y por eso ya no tenemos gliceraldehído, sino fosforlicerato. Pero como al mismo tiempo, ojo, se incorpora ahora sí un grupo fosfato, no de un ATP, sino de un fosfato del medio, se forma 1,3-bifosforlicerato. Y los electrones del grupo aldehído se le dan al NAD para formar NADH. El bifosforlicerato, ahora sí, en la siguiente reacción, va a dirigir la síntesis de ATP. Entonces, aquí tenemos la primera reacción de obtención de energía, ahora sí. La enzima que cataliza es la fosforlicerato-sinasa. Natalia. Doc, en la reacción anterior, entonces quiere decir de que se fosforiló de nuevo. ¿Sí? Ajá. Al mismo tiempo que se oxida, se vuelve a fosforilar. Sí, exacto. Y ahora sí, ya fosforilado, entonces ahora sí puede donarle uno de sus grupos fosfatos al ADP para generar ATP. Y tenemos la primera reacción de síntesis de ATP. El producto entonces ahora solo tendría un grupo fosfato, sería 3-fosforlicerato. De hecho, fíjense que en glicerato era el que tenía el grupo fosfato. El glicerato tiene carga negativa, el fosfato tiene carga negativa, entonces era un fosfato de alta energía. Y ese fosfato de alta energía permitió la síntesis de ATP. El 3-fosforlicerato ahora con una isomerasa, una fosforlicerato mutasa, se convierte en 2-fosforlicerato. Después le quitamos una molécula de agua y se convierte en fosfoenol piruvato. Y ya como fosfoenol piruvato, ahorita vamos a ver, esta es una molécula también de alta energía. Y con la enzima piruvato sinasa puede donarle su grupo fosfato al ADP para generar ATP. Se forman entonces 2 ATPs por cada gliceraldehído 3-fosfato. Pero como fueron 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, entonces se formaron en total 4 ATPs. Se gastaron inicialmente 2 ATPs, uno para fosforilar la glucosa y otro para fosforilar la fructosa 6-fosfato. Pero si al final ganamos 4 ATPs, la ganancia neta son 2 ATPs. 2 que gastamos más 4 que obtenemos, la ganancia neta es de 2. Y el producto final sería piruvato. Entonces, a ver, la siguiente clase, entonces ahora sí vamos a ver reacción por reacción, ahora sí ya con la fórmula de cada uno de los sustratos y productos, exactamente qué fue lo que ocurrió. Entonces, vamos a iniciar con la exocinasa. Y si nos da tiempo la siguiente clase, entonces iniciaríamos con ciclo de Krebs también. Entonces, denle un vistazo al ciclo de Krebs. Exocinasa vemos glicólisis vemos las 10 reacciones. Y si nos da tiempo, empezamos con ciclo de Krebs. Cicli. Sí, doctor, no sé si mencionó en algún momento lo de la tarea que dejó del resumen de las reacciones. ¿Sí le va a subir o ya no es tarea? Ay, perdón, sí. Ahorita se lo subo también para que me lo puedan enviar. Sí, es tarea. Gracias por recordarme, Cicli. Isaac, Roberto. Sí, doctor, ¿ese puede ser un esquema o solo resumen? Yo preferiría un esquema, pero como lo hayan hecho en esta vez. Ah, ok. Es de las reacciones, ¿verdad? De la glucólisis. Ajá. Sí, yo preferiría que fueran las reacciones como tal para que ustedes puedan simplemente hacer anotación. Ah, ok. Gracias, doctor. ¿De qué? Doctor, perdón, una última pregunta. Sí. ¿El aldehído oxidado en qué se iba a convertir? En carboxilo. Ok, gracias. De nada. Sí, la siguiente clase lo vemos con detalle. Ok, bueno, los dejo ya.